Un nuevo RS3M ha llegado y puedo decirles, creo que llegó para quedarse. En 2020, cuando el mundo más lo necesitaba, salió a la venta un cubo que dejaría huella, el nuevo referente para muchos, y con el que muchos iniciaron su camino en el mundo de los cubos, el RS3M 2020, para muchos también conocido como el fachero. Este cubo ha sido muy popular debido a su relación precio-calidad, pues con un precio de más o menos 5 u 8 dólares, tiene un giro excelente. Después salió el RS3M 2021, luego el Super RS3M 2022 y poco después el RS3M V2, siendo este un poco controversial debido a que su precio dejaba tras esa relación precio-calidad que tanto caracterizaba a los RS3M, y así poco después llegó este nuevo cubo, el RS3M V5, y llegó con 5 versiones. Hoy hablaremos de estos cubos, los cuales han vuelto a tener un buen precio con respecto a su calidad. No lo sé, tal vez Mojo quiere que nos olvidemos del RS3M V2. Si lo compraste, no te preocupes, sigue siendo un excelente cubo, pero muy caro. Como comenté, este cubo viene en 5 versiones. Sí, creo que es el cubo con más versiones hasta ahora. Cada versión tiene más mejoras que la anterior, y estas son las 5 cajas. La primera versión es la estándar, la cual tiene un ajuste clásico, es decir, solo se puede ajustar por medio del tornillo. Esta versión tiene plástico matizado y este plástico sirve para evitar rayaduras grandes en el cubo. La siguiente versión tiene ajuste dual, el clásico ajuste de muchos cubos de Mojo, donde se tiene que utilizar esta llave y hace que el ajuste sea muy sencillo. Este ajuste tiene 9 niveles de tensión. Esta versión también viene en plástico matizado. La siguiente versión es exactamente igual a la anterior, pero incluye este robot donde puede ir el cubo. Algo interesante es que puedes apilar más robots como si fueran Legos, pero sí, esta es la única diferencia entre esta versión y la anterior. La siguiente versión tiene el mismo ajuste dual que las versiones anteriores, pero también maglev. En vez de que en las partes centrales haya un tornillo y un resorte, este resorte es sustituido por 2 imanes que se repelen, dando así una sensación de un giro más rápido y un corte de esquina ligeramente mayor. Este cubo también tiene plástico matizado y también incluye un robot. La siguiente y última versión tiene el mismo ajuste dual, también tiene maglev, pero también un núcleo imantado al que se le conoce como ball core, ya que es esférico, el cual hace que el cubo sea más estable. También viene con plástico UV coated o barnizado para un mejor agarre, aunque este plástico se puede rayar un poco más que el matizado. Esta quinta versión también trae un robot, así que sí, estos son los 5 cubos de la línea RS3M V5 y todos incluyen una base, instructivos para resolver el cubo y herramientas para el ajuste. Entre tanta variedad, es complicado saber cuál es para ti, así que vamos a ver las características. Aquí podemos ver las aristas de los 5 cubos. Como se pueden dar cuenta, el diseño es prácticamente igual en todas las piezas, solo cambia el color de plástico en algunas versiones. Recordemos que todas las versiones traen imanes en la parte interna de las aristas y las esquinas. Aquí podemos ver las esquinas y también podemos ver que el diseño es el mismo en todas, pero el color de plástico también varía por versión, y las esquinas de la versión Ball Core UV Coated tienen un imán que roza con el núcleo. Por último, aquí podemos ver la parte interna de los cubos. Como pueden darse cuenta, el ajuste de la versión estándar es el único distinto al ajuste de los otros 4 cubos, que tienen el ajuste dual clásico de Mojo. Otro detalle es que los imanes de estos cubos no se pueden ajustar. Esto es más una característica de algunos cubos gama alta. Aún así no siento que afecte mucho este detalle, pues realmente es fácil adaptarte al giro de estos cubos, los RS3M V5. Aquí pueden ver una tabla más detallada con cada característica de estos cubos, incluido el tamaño, el peso y el precio. Todos estos cubos tienen un muy buen peso y muy similar al de los mejores cubos gama alta, así que no es un detalle que moleste a la hora de practicar. Por otro lado, el precio de los 5 cubos puede variar por tienda, pero recuerden que lo mejor es comprar sus cubos en Pickup Shop, ya que si usan mi código JCCuber tendrán un descuento nivel Dios del 40%. Así es, el descuento más grande en cualquier tienda de pozos de todo el mundo. No 5, no 10, sino 40%. Dios mío. Ok, el momento de la verdad llegó. Pondré en todos los cubos un ajuste medio y vamos a ver el corte de esquinas y el giro. Conclusiones, chicos y chicas, ¿son buenos estos cubos? ¿Qué versión es mejor para ti? Bueno, como pudieron darse cuenta, el corte de esquinas y el giro son excelentes. Los cubos y el giro son ligeros y en las 5 versiones hay pocos bloqueos. La mayor diferencia se siente a partir de la versión maglev y la versión Ball Core UV Coated, o sea la versión 4 y 5, pues se sienten ligeramente más rápidos que las otras 3 versiones, al igual que con un corte de esquina ligeramente mayor y también con giros un poco más silenciosos. Las 5 versiones son excelentes, tienen un precio adecuado y no excesivo, comparándolos con el promedio de cubos en el mercado. La calidad es muy buena, así que sí, estos cubos cumplen con lo que caracteriza a los RS3M.
SM, que tienen buena relación precio-calidad. ¿Sobre qué cubo es para ti? Bueno, esto depende mayormente de cuál es tu nivel actual en tus tiempos. Si vas comenzando, las primeras 3 versiones son perfectas para ti. Si ya estás comenzando a promediar 40, 30 o menos segundos, la versión maglev o UV Cobret podrían ayudarte más. Sin embargo, recuerden que sea cual sea el cubo que uses, está bien mientras te adaptes a él. O sea, en otras palabras, sí puedes promediar 7 años y usar la versión UV Cobret. No pasa nada, tranquilo. Pero le darás aún más provecho conforme vayas bajando tus tiempos. No te enojes. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Espero que esta review les haya gustado. En la descripción dejo la reseña de todos los RS13M anteriores. Recuerden que pueden ser miembros del canal. Esto es un gran apoyo y tienes beneficios como videos exclusivos, insignias y emojis exclusivos al comentar mis videos y sorteos mensuales para miembros, siempre de cubos gama alta y para todo el mundo. Aquí les dejo también todas mis redes. Recuerden que en Facebook está mi grupo Nación JS, al igual que mi servidor de Discord. La comunidad cada vez crece más, así que muchas gracias por apoyar. Y recuerden que estoy en vivo en la plataforma morada, usualmente entre semana. Los horarios siempre pueden variar. De repente cubiamos, hay sorpresas, regalamos uno que otro cubo. Muchas gracias, sigan cubeando.